perfect submission, perfect delight. Visions of rapture, numbers on my side. Angel descending, spring from above. Acres of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior. Praising my Savior all the day long. Hallelujah. Praising my Savior all the day long. I'm going to rejoice night and day, for He is our God. Hallelujah. I'm rejoicing. I'm rejoicing night and day as I walk the pilgrim way. For the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret of is this, that the Comforter abides with me. He abide. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. 저의 죄에 빠져서 변함이 없으니 예수 십자가의 공로입니다. 그 발 아래 엎드려 참된 평화 Jesus satisfies my soul, and the Comforter abides with me. He abide. He abides. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Hallelujah. There's no justice for the days of the world they taken away. Long ago I gave them up and instantly. All my night was turned to day, all my burdens rolled away. Now the Comforter abides with me. Sing, He abide. He abides. Yes, He abide. He abides. Hallelujah. Hallelujah. He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. One more time, He abides. He abides. Yay. He abides. Hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Hallelujah. Thank you, Jesus. You abide with us. Hallelujah. You may be sitting. Blessed be your name in the land
every blessing you pour out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name Of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. blessed be your name. On the road marked with suffering, those pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, Every blessing you pour out, turn back to praise. when the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, God, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Hallelujah. Blessed be your name. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of our souls, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, because of love, Or because of love. We are the reason. we are the reason that He gave His love. We are the reason. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give
the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He could come, He could give. To show us the reason to live. We are the reason. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world that was lost, He gave all He could give. Show us the reason to live. We are the reason that He gave His life. We are the reason that He for the world was lost. He gave all He could give. Show us the reason to show us. Show us the reason to live. To show us the reason. To show us the reason to Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, quien fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, nació durante el tiempo de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y enterrado, descendió al infierno y al tercer día se levantó de los muertos, ascendió al cielo y está en la diestra del Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Iglesia Universal de Dios, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna. Amén. Van a cantar el himno número 9.
교동은 19번 시편 84편입니다. Vamos a leer en el Salmo 84. 만군의 여호와여 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 나의 왕 나의 하나님 Aún el gorrillo halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llene los estanques. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Jehová de los ejércitos, 18, el hombre que en ti confía. Amén. El anciano Han va a venir y va a orar. Padre, tú que eres más grande que todo el universo, has creado el universo. Tú que debiste haberte quedado arriba en el cielo, pero bajaste a esta tierra. Tú que eres el Dios Todopoderoso, llegaste a esta tierra para cumplir con la historia de la redención y te damos gracias, alabanza y gloria en esta mañana por lo que has hecho. Padre, durante el tiempo de Noé, no podían comer la palabra de vida. Y finalmente el Señor llegó como el Señor de paz, pero nadie lo pudo reconocer. Y en medio de esa incredulidad, Señor, tú llegaste a nosotros, tú estás cerca de nosotros para guiarnos. Y te damos gracias y alabanza y gloria, porque tú siempre estás con nosotros y siempre nos guías. Padre, antes de que llegue el invierno, antes de llegar el día de reposo, tú nos dices que tenemos que estar preparados en oración. Ayúdanos a siempre estar despiertos, a estar preparados, Padre, y que siempre estemos agradecidos por la gracia que nos has dado. Y ayúdanos a siempre examinarnos a nosotros mismos. Y este año ya está casi que termina, Padre, y el tiempo está cercano. El tiempo en que las puertas de los cielos se abrirán está cercano. Y Padre, nuestro espíritu y nuestra alma, ¿en qué condición se encuentra nuestra alma, nuestro espíritu? Señor, ayúdanos, está cerca de nosotros y guíanos al reino de los cielos. Y para nosotros, y para aquellos que no han podido entender este tiempo, Señor, y si están viviendo en un momento de no poder ver, Señor, el fin, te pido que les guíes y que les abras sus ojos y ayúdanos a entender, Señor, lo que es la verdadera Navidad y el evento que ocurrió en la Navidad. Ayúdanos a entender que este día fue un día designado solamente para nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento que estamos viviendo en tinieblas, te pido que nos aferremos a la fe. Te pido que estés con el pastor que está a punto de proclamar la palabra y añade poder sobre él. Te pido que estés con el coro y las alabanzas que ellos canten sean alabanzas que destruyan toda tiniebla en este lugar. Y todo te lo pido con acción de gracias. Amén.
En este momento quiero darles los anuncios de la iglesia que están en la parte de atrás del boletín. 오늘은 광고가 좀 많습니다. Tenemos muchos anuncios para el día de hoy. 여러분들이 기도해 주신 덕분에 Y porque como todos ustedes oraron por mí, pude ir a Corea y pude llegar bien a Corea. Y pasaron algunas cosas en Seúl, pero todo fue como respuesta a la oración. 특별히 이번 Especialmente cuando ellos tuvieron asamblea general allá en Corea, 미주 그러니까 미국과 캐나다 대표로 제가 y me nombraron presidente de todas las iglesias de acá de Estados Unidos y de Canadá. Y ellos me han dado la oportunidad de servir a todas estas iglesias y le doy gracias a ustedes por las oraciones y le doy toda la gloria a Dios. 네. 오늘은 오후 예배 시간에 Hoy 공부를 하지 않고 no vamos a tener estudio bíblico después del almuerzo, pero sí vamos a tener un evento de Navidad y vamos a tener algunos eventos, vamos a dar algunos premios. Y por último, vamos a tener alabanza, un servicio de alabanza para darle gracias a Dios. Entonces, después de la comida, después del almuerzo, por favor participen en todos estos eventos. 후에 1시에 Y después del almuerzo, a la 1 de la tarde, va a haber una reunión con el comité de la iglesia. Por favor, todos los del comité vayan a la reunión a la 1 de la tarde. Y mañana, que es el día de 25, a las 11 de la mañana, vamos a tener un servicio de agradecimiento. Mañana a las 11, por favor, recuerden que hay un evento. Y también se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así, por favor, venga mañana al servicio. Y oro que todos vengan al servicio. 성탄 예배 시간에는 성찬식과 그다음에 세례 예식이 있습니다. 세례 받으실 분들은 Y mañana 응답지를 받으시고 내일 van a haber bautizos también. Entonces tienen que llegar aquí a las 10:30. 기억하시고 나오시기 바랍니다. 다음 주일 12월 30일 Y la próxima semana 마지막 주일입니다. es el 31 de diciembre, que es el último día de servicio del año. 마무리할 수 있기를. Entonces oro 또 que ustedes puedan 다음 주 terminar el año dándole servicio al Señor. Y también 신년 예배는 따로 되지 않습니다. es el servicio 대신들입니다. 다음 주일날 저녁에 나오셔서 Vamos a tener servicio el domingo a las 8 de la noche. 31 de diciembre vamos a tener servicio. Oro que todos vengan al servicio de las 8 de la noche del 31 de diciembre. También tenemos el 10º libro de la historia de la redención. Si ustedes lo ordenaron, por favor recójanlo. Y si no, pues si no los han ordenado, lo pueden ordenar. 영어라든지 El libro hasta ahora solamente está en coreano, todavía no está en inglés ni en ningún otro idioma. 다른 언어로 번역이 되면 바꾸지 마시고 있어서 Una vez los libros sean traducidos a esos idiomas, yo les dejo saber. 볼 수 있게 그렇게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 은혜 받으실 하나님의 말씀 신약 성경 디모데후서 Entonces hoy 1절까지 vamos a la lectura de la Biblia. Hoy va a ser en Segunda de Timoteo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4 del 9 al 21. Segunda de Timoteo 4 del 9 al 21. Segunda de Timoteo 4 del 9 al 21. 자, 9절부터 21절까지 교독하도록 하겠습니다. 너는 어서 속히 Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. 누가만 나와 Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. 내가 올 때 Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos.
Guárdate tú también de él, pues es en gran manera se ha puesto nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese precumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto, que se quedó en Corintio, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. 21. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Esta es palabra de Dios. Amén. Dígale a la persona que está a su lado.
Terminemos el año en fe. 다시 한번 올해를 Culminemos el año en fe. Culminemos el año sirviendo. 오늘 본문은 바울 사도가 죽음을 El texto de hoy se trata de cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir. 바울은 오늘 본문을 로마의 감옥에서 Fue al final de su vida. 바울은 자기에게 다가오는 Y él, cuando él escribió este texto, él estaba en la cárcel y estaba viendo la sombra de la muerte acercarse a él. Y él estaba dejando su última voluntad. 여러분 Y él estaba pidiendo todas estas cosas a su hijo espiritual, a Timoteo. ¿Y cuál fue la última cosa que él le pidió a Timoteo? Fue que le dijo, ven rápido. En el verso de hoy dice, procura venir a verme pronto. Le dijo, ven pronto. Y en el verso 21 del texto de hoy dice, procura venir antes del invierno. 무엇 때문에 바울은 에베소에 있는 디모데에게 ¿Por qué él dijo esto? ¿Por qué fue que él le dijo a Timoteo que viniera lo más pronto posible? Porque antes del invierno, el apóstol Pablo quería hacer algunas cosas, pero antes del invierno, las cosas que él quería hacer también son las cosas que nosotros tenemos que preparar antes de que llegue el invierno. ¿Por qué el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que viniera pronto? Número 1, para él prepararse para el invierno, para prepararse para el invierno. Vamos al verso 13 del texto de hoy, al verso 13. Segunda de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos, perdón. 자, 바울은 디모데에게 내가 올 때 El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, por favor, tráeme estas dos cosas. Primero, 겉옷을 가지고 오고 el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Es el capote o la capa. 얘기했던 겉옷 El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que le trajera esa capa. ¿Qué clase de capote era este? Este era un capote que se usaba durante el invierno y a lo mejor era lo único que él tenía. 그래서 그는 디모데에게 편지 Y él pensó en este capote antes de que llegara el invierno. Por eso le dijo a Timoteo, ven antes de que llegue el invierno, tráemelo antes del invierno. Por eso Pablo le dijo que le trajera la capa para él prepararse para el invierno. En la Biblia, el invierno, la mayoría de las veces, el invierno simboliza el último tiempo o el tiempo final. De las 4 estaciones siempre comienza la primavera y termina con invierno. Y así como el invierno es la última estación, el invierno en la Biblia también se refiere al último tiempo de los seres humanos. Y así como la gente se prepara para el invierno, antes de que llegue el invierno de nuestras vidas, hay algo que nosotros tenemos que preparar. En otras palabras, antes de que lleguen los últimos días de nuestras vidas, tenemos que prepararnos. Y yo creo que antes de esos últimos días de nuestra vida, antes de que lleguen, hay 2 cosas que tenemos que hacer. Y número 1 es regresar a Dios. Primero es regresar a Dios. Si miramos al verso 9 del texto de hoy, dice, procura venir pronto a verme. Y en el verso 21 dice, el Señor dice, también dice, ven pronto antes del invierno. Le está diciendo que venga rápido, pronto. Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, pero yo creo que desde otra perspectiva pudiéramos decir que el Señor también nos está diciendo lo mismo a nosotros. Ven pronto a verme, ven pronto a verme. Y esa es la voz que viene de parte de Dios, el llamado de Dios. Si nosotros nos habíamos estado apartados de Dios hasta este día, si le habíamos dado la espalda al Señor hasta el día de hoy, yo oro que este mandato de Dios llegue a nuestros oídos el día de hoy. Y si hay miembros en la congregación que vienen a la iglesia, pero están apartados de Dios, sus cuerpos están aquí, son partes del servicio, están aquí, pero sus corazones se han apartado de Dios hace mucho tiempo. Si miramos a Marcos 7:6, el Señor dice que estas personas le alaban al Señor con sus labios, pero sus corazones están lejos de Él.
Dice, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. 보면 예배 시간에 교회에 나와 앉아 있지만은 마음은 세상에 Y yo creo que hay personas así en esta iglesia. Sí, sus cuerpos están aquí, pero sus corazones se han apartado del Señor. 이런 사람들이 가장 먼저 Hay personas aquí que se han apartado del Señor. ¿Y qué tienen que hacer estas personas? Tienen que regresar al Señor. Sus mentes, sus corazones deben regresar al Señor. 인간이 하나님을 Hubo un escritor muy famoso en Rusia y él dijo que cuando el hombre 그러나 인간이 le da la espalda a Dios, 인간의 no solamente le están dando la espalda a Dios, sino que también le están dando la espalda 인간은 a la verdad, a la vida, 그리고 마지막에는 al cielo, a la esperanza y a ellos mismos. Por eso, Él enfatiza, Dios dice, Él dice, ven pronto, ven pronto. Si miramos en Isaías 55:7, Isaías 55:7 dice, aquel que tiene corazón malo o malvado tiene que volver, regresar al Señor, y el Señor tendrá misericordia de él y Él le perdonará. Si nosotros regresamos al Señor, no importa qué pecado hayamos cometido, Él perdonará nuestros pecados. Pero cuando nos dice que regresemos antes del invierno, antes de que llegue el invierno, antes de que llegue la estación fría de nuestras vidas, tenemos que regresar al Señor. 중국 제천에서 화재 사고 Cuando yo estaba en Corea, hubo un incendio en un edificio y murieron 29 personas. 그때는 그러니까 그분들이 세상을 떠났다고 하는 것은 다른 측면에서 보면 Si usted piensa regresar al Señor después de la muerte, ya es muy tarde. 인생의 마지막 종말이 찾아오기 전에 Lo que tenemos que hacer es que antes de que llegue el invierno debemos regresar al Señor, porque cuando llegue el día del juicio ya no podemos regresar al Señor. 그리고 나에게 죽음이 찾아오기 전에 Antes de que llegue la muerte, antes de que lleguen los días finales de nuestra vida, si hay algo que tenemos que hacer es 영생의 주님께로 돌아가는 일. regresar 내가 사업을 a nuestro Dios de salvación, a nuestro Dios de vida. 내가 건강을 염려하기 전에 Antes de preocuparnos de nuestra escuela, de nuestros negocios, de nuestro trabajo, 그것은 저와 여러분이 만약 주님을 떠나 있어 antes de todas estas cosas hay algo que tenemos que hacer, y es que si estábamos apartados de Dios tenemos que regresar a Él, y si regresamos a Él, Él nos perdonará todos nuestros pecados, y si regresamos a Él, aunque tengamos dolor, sufrimiento, Él nos sanará, y al final Él será nuestro sanador. Si miramos a Oseas 6:1, regresemos al Señor. Oseas 6:1, regresemos al Señor. Y aunque hayamos hecho mal contra Él, Él nos perdonará y nos tomará de nuevo. En Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo que se había llevado su herencia y se fue a una tierra lejana y allí malgastó toda la herencia y se convirtió en un mendigo. 갑자기 생각해보니까 Pero un día él pensó y él recordó que en la casa de su padre había mucha comida, y él recordó que si él iba allá iba a poder sobrevivir, y tomó la decisión de regresar al hogar. 아버지는 오히려 이 Entonces cuando este hijo llegó a la casa del padre, ¿el padre lo echó? No, el padre no lo echó, el padre lo estaba esperando, el padre había estado esperándolo. Y el padre ve al hijo que venía y corre hacia donde estaba su hijo. Y lo besa, lo besa y le da la bienvenida. Y si miramos a Lucas 15:22 al 23, 자들이 돌아왔을 때 cuando este hijo vino después de haber perdido toda la herencia, número 1, 그다음에 새로운 él le da un vestido nuevo y le da un anillo y le da zapatos nuevos, e invitó a toda la gente del pueblo para poder hacer una celebración de que su hijo perdido había regresado. Cuando nosotros regresemos a Dios, Él no nos va a preguntar por nuestro pasado ni por nuestro pecado, sino que Él
va a recuperar las cosas nuestras y las va a volver otra vez a su estado normal. Entonces, mis amados santos, antes de que el invierno de nuestras vidas llegue, antes de que el invierno de la muerte llegue, antes de que nos pase la oportunidad, oro que todos regresemos a Dios en el nombre del Señor. Antes de que el invierno de su vida llegue, si usted no puede regresar a Dios, le espera un juicio final. Segundo, tenemos que con diligencia cumplir el trabajo que Dios nos ha dado. Hay algo que tenemos que hacer antes de que llegue el invierno, es regresar al Señor. Y número 2, tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Ahora, el invierno no es una extensión donde se puede trabajar. Claro, los tiempos han cambiado, pero durante el tiempo antiguo, en la agricultura, la gente no podía trabajar nada, porque en el invierno nada crece, no se cosecha nada. Entonces no se podía trabajar. Entonces la Biblia nos dice que el invierno era una estación donde no se podía trabajar. Entonces, antes de que el invierno de su vida llegue, usted tiene que trabajar diligentemente. Pero cuando ustedes trabajan, hay algo que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es hacer la obra de Dios, trabajar para el Señor, porque la obra de Dios no es en vano. Lo que usted haga por el Señor no es en vano. En 1 Corintios 15:58 dice, mis amados santos, siempre sean las personas, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, el trabajo secular es importante, pero usted tiene que trabajar más arduamente para trabajar para el Señor, porque este trabajo no será en vano. Todo lo que usted haga bajo el sol es vanidad. Y si miramos a Eclesiastés, dice que todas las cosas son vanidad. No hay nada que no sea vanidad, pero hay algo que no es en vano, y es lo que usted haga para el Señor. Todo lo que usted haga fuera del Señor en el mundo, todo es vanidad, pero todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Entonces, mientras usted trabaja, primero trabaje para el Señor, cumpla el propósito de Dios, y oro que ustedes primeramente escojan hacer la obra de Dios, porque posteriormente todos vamos a partir. Unas personas se van antes, otras personas parten después. Solo es una diferencia de tiempo, pero todos vamos a partir y vamos a estar frente al juicio de Dios. Y cuando estemos enfrente del juicio de Dios, Él no nos va a preguntar lo que hicimos para el mundo, sino que nos va a preguntar qué hiciste para la obra. Esa es la pregunta que Dios nos va a hacer. Por eso, antes de que llegue ese tiempo, esa estación en la que ya no puedas trabajar, oro que ustedes hagan la obra de Dios. En Eclesiastés 3 dice que hay un tiempo para todo, y yo oro que ustedes trabajen mientras estén saludables, porque si usted pierde su salud, así quiera trabajar, no va a poder trabajar. Pues mientras tenga el tiempo, la oportunidad y la juventud, oro que ustedes diligentemente trabajen para la iglesia en el nombre del Señor. Porque cuando llegue el invierno, aunque quiera trabajar, no va a poder trabajar. Hay un regalo que Dios nos ha dado, y es el regalo del tiempo. El tiempo se le ha dado a todo el mundo por igual. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Hay 24 horas al día, 365 días al año, y a todos nos ha dado ese tiempo por igual. ¿Qué es ese tiempo? En el texto bíblico, si pudiéramos definir el tiempo es la forma de vida que Dios nos ha dado. El tiempo es el camino de la vida, pero no es algo que Dios nos ha dado para que nosotros lo gastemos de acuerdo a nuestra voluntad, sino que Dios nos lo ha dado, y ese es el tiempo. Entonces tenemos que utilizar ese tiempo no para cumplir nuestra voluntad, sino que lo tenemos que usar para cumplir la voluntad de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, a través de este año,
이제 마지막 주일을 지키고 있습니다만 지금까지 하나님께서 나에게 Hoy estamos observando uno de los últimos días del Señor del año y oro que nosotros tomemos nuestro tiempo, talento, juventud y la oportunidad que Dios nos ha dado. 어떤 사람들은 시간을 허비하지 않고 주님과 교회를 위해서 ¿Y cómo vamos a poder confesar si verdaderamente hemos utilizado todas estas cosas para el Señor? Hay gente que ha trabajado diligentemente para el Señor a través del año, pero hay otras personas que a lo mejor no han utilizado su tiempo para Dios, sino para ellos mismos, para su triunfo, para su trabajo, para sus oportunidades. 21절에 보시면 이런 말씀이 기록되어 있습니다. Si miramos a Filipenses 2, en Filipenses 2 dice que estas personas solamente buscan lo suyo, pero no utilizan lo que Dios los ha dado o lo que hacen. No lo están utilizando para Dios las cosas o lo que Dios les ha dado, sino para su voluntad, y no buscan a Dios. Entonces esas personas están perdiendo su tiempo. ¿Cuál es el verdadero triunfo? Si miramos al verdadero triunfo desde el punto de vista bíblico, el triunfo es utilizar el tiempo que Dios le ha dado para cumplir lo que Dios le ha dado para que cumpla. Ese es el verdadero triunfo. La gente del mundo piensa que triunfo es ganar dinero, volverse rico, ser promovidos en sus trabajos, conseguir poder. Ese es el triunfo para la gente del mundo, pero desde el punto de vista bíblico, el triunfo es diferente. El triunfo desde el punto de vista bíblico es tomar el tiempo que Dios le ha dado y utilizarlo para el propósito de Dios. Eso es el verdadero triunfo. Entonces, ¿quién es el modelo de triunfo en la Biblia? Es Jesucristo. 제가 성경 가운데 가장 좋아하는 성경 구절이 요한복음 17장 4절 말씀 한번 찾아보세요. Juan 17:4. Yo amo ese versículo. Juan 17:4. 자, 요한복음 17장 4절입니다. 요한복음 17장. Juan 17, versículo 4. Juan 17:4. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 요한복음 Todos juntos leamos. 시작. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루고 아버지를 Aquí dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. 죽음 직전에 Esto es lo que Jesús estaba diciendo antes de ser crucificado en la cruz. 우리는 이것을 가리켜 Él estaba diciendo, Dios me dio una obra que hacer. Esto es una verdadera, él cumplió su misión. Dios le dijo que hiciera algo. 저와 여러분들에게도 아버지께서 주신 Si Dios le dijo a Jesús que hiciera algo, 여러분 그 일을 ¿qué creemos nosotros que no tenemos que hacer nada? No, nosotros también tenemos que hacer algo. Dios nos ha dado algo por hacer, pero hemos descubierto lo que Dios nos ha dado por hacer. Oro que todos aquí nos arrodillemos y oremos y le pedimos a Dios qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que abra nuestros ojos espirituales para poder descubrir qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero hay una misión que Dios nos ha dado a todos por igual. Y es servir la iglesia. Y número 2, es vivir nuestras vidas evangelizando. Esto no es una misión dada solamente a algunas personas, no. Esta misión se aplica a todos los creyentes, a todos los que creen en Jesús y que han sido llamados por Él. Entonces, número 1, tenemos que servir la iglesia. Y 2, predicar el evangelio. Si usted ya descubrió el evangelio que Dios le ha dado o la misión que Él le ha dado, usted tiene que cumplirla. Por eso Jesús dijo, yo ya cumplí lo que me dijiste que hiciera. Y si usted ya descubrió lo que Dios quiere que usted haga, ¿qué tiene que hacer ahora? Es vivir su vida cumpliendo eso que Dios quiere que usted haga. ¿Cuándo? En el tiempo y en la oportunidad que Dios le ha dado. Y sí, claro, va a ser difícil, va a encontrar dificultades, va a encontrar problemas, va a haber dolor en su vida. Pero tiene que vivir una vida cumpliendo aquello que Dios le dijo que hiciera. 그리고 그 일을 이름으로 Y esa es la meta más importante de su vida, el aspecto más importante. Y también glorificar al Señor. El Señor, quien es mi Dios, mi Señor, tienen que hacerlo feliz, tienen que revelar la gloria de Él.
tienen que revelar la gloria de Dios con sus vidas. Y es lo más grande que usted puede hacer para glorificarle. Y oro en el nombre del Señor que ustedes entiendan esto. ¿Cuál es la meta de la vida? Si venamos a 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dijo: así comas, lo que bebas, hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. La meta más grande en esta tierra no es para su gloria, no es para su triunfo. Su meta es para la gloria de Dios. Es hacer a Dios feliz, es glorificar a Dios. Esa debe ser su meta, y por eso es que usted está aquí en esta tierra, y oro que ustedes entiendan esto. Entonces, antes de que llegue la noche, antes de que llegue el invierno, cuando ya usted no pueda trabajar, oro que usted descubra qué es lo que Dios le ha dado para hacer, y oro que ustedes puedan vivir una vida gloriosa en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que venga pronto? Número 2, para que le traiga los libros. Vamos al verso 13. Una vez más, segunda de Timoteo 4:13. Segunda de Timoteo 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Él le dijo que trajera esas dos cosas. Número 1, el capote o la capa para prepararse para el invierno. Y número 2, que le traiga los libros, especialmente los pergaminos. Especialmente los pergaminos. Si miramos en el griego original, dice de la siguiente forma. Dice: por favor, tráeme el libro, especialmente los pergaminos. El apóstol Pablo amaba los libros. Y a lo mejor tenía muchos libros. Y el hecho de que dice libros en plural nos dice que tenía muchos libros. Pero entre todos esos libros que tenía, hay un libro que él amaba mucho, y eran los pergaminos. Y se escribe en un texto muy especial. Estos son el libro de los libros. ¿Qué clase de libro es la Biblia? Número 1, la Biblia es el libro que le ayudó a entender la verdad de la salvación. Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas. Todos juntos, segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí dice que la Biblia le ayuda a entender la salvación. Esa es la Biblia nos da sabiduría. Nos pueden hacer sabios, dice aquí. A través de muchos libros se pueden obtener sabiduría, pero muchos de esos libros no nos dan la sabiduría para obtener la salvación. Si hay un libro que nos dice de la sabiduría para obtener la salvación, el único libro que nos habla de esto es la Biblia. Sin la Biblia no vamos a poder aprender ni entender la salvación. Por eso la Biblia es el libro que nos ayuda a entender la sabiduría de la salvación. Número 2, la Biblia. Vamos a segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y tiene 4 cosas, dice. Nos enseña, que dice que nos enseña, nos redarguye. Cuando nos vamos por el camino equivocado, la Biblia nos dice y nos corrige, nos enseña y nos instruye en justicia, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. A través de estas 4 cosas, estas cosas van a hacer de nosotros, nos van a enseñar a hacer. Estas cosas nos enseñan a hacer 2 cosas.
A través de estas 4 cosas vamos a poder ser, número 1, vamos a ser las personas de Dios que somos preparados para perfectos y preparados para toda buena obra. O sea, vamos a estar bien. En el verso 17 dice, para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la Biblia nos va a hacer perfectos. En otras palabras, la Biblia nos va a ayudar a ser personas lo suficientemente buenas para ser gente de Dios y nos va a preparar para toda buena obra. Nos va a hacer de nosotros personas mejores, a mejorar en la vida, a ser mejores personas. Pero apartados de la Biblia, no vamos a poder ser personas adecuadas para hacer la obra de Dios o equipadas para hacer la obra de Dios. Entonces, entender la Biblia, meditar en la Biblia, aprender la Biblia. Si nosotros nos acercamos a Dios a través de la Biblia, vamos a ser personas, vamos a ser hombres de Dios y preparados para toda buena obra. Por eso Pablo dijo, tráeme la Biblia. Y también la Biblia nos va a enseñar a obtener la vida eterna. En el libro de Juan dice, entiende que la palabra de Dios te da vida eterna y estas escrituras dan testimonio de mí. La Biblia les ayudará a entender, les va a ayudar a obtener la vida eterna. Todos los libros del mundo solo nos van a dar sabiduría, pero nunca nos van a dar vida eterna. Solo la Biblia nos da vida eterna. Entonces, ¿cómo obtendremos la vida eterna? Aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, por fe. Y en el momento en que eso sucede, la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo viene a nosotros. En el libro de Juan dice, de verdad los digo, que los que creen en mi palabra, de cierto os digo, los que creen y escuchan mi palabra tendrán la vida eterna. No dice que obtendremos la vida eterna en el cielo, no. Dice que cuando creemos en Él ya hemos obtenido la vida eterna. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Jesús nos ha dado la vida eterna. Y nosotros que hemos recibido la vida eterna y hemos recibido a Jesucristo, los que hemos recibido a Jesucristo ya hemos recibido la vida eterna. Y el libro que nos ayuda a entender esto es solamente la Biblia. Por eso la Biblia es tan importante. Antes de morir, el apóstol Pablo estaba pidiendo que le trajeran ese libro. Y por último, número 4, la Biblia nos ayudará a prepararnos para la eternidad. Si miramos en 2 de Timoteo 4:13, el apóstol Pablo dijo, en el verso 15, dice, guárdate tú también de él. Cuando él estaba en prisión, él estaba diciendo a Timoteo que continuara leyendo la palabra, que continuara leyendo el libro y que se enfocara en predicarle la palabra a otras personas. Entonces el apóstol Pablo, él tuvo la oportunidad de proclamar el Evangelio. Y él nos inspira en esta mañana de que antes de que llegue el invierno de nuestras vidas, que nosotros leamos. Sí, podemos leer otros libros, pero primordialmente la Biblia, porque a través de la Biblia nos vamos a preparar. Porque entre las personas que vienen a la iglesia, hay muchas personas que vienen y creen en Dios, pero teniendo la Biblia cerrada. Pero no debemos de hacer eso. Solo la abrimos durante el servicio, pero la llevamos a nuestros hogares y toda la semana esta Biblia está en una mesa y solo recogiendo polvo y solo la traemos el domingo. Muchas personas vienen el día del domingo y traen la Biblia envuelta en un periódico, en una bolsa, la esconden para que nadie los vea. Y cuando yo estaba en Corea,
Yo pensé que habían personas que estaban traían papeles en un sobre de Manila, pero no. Lo que traían en ese sobre de Manila era la Biblia escondida porque les daba miedo de que se burlaban de ellos y por eso la escondían en un sobre de Manila. Pero ustedes tienen que leer la Biblia mientras puedan ver, mientras sus ojos estén buenos. Y por mi experiencia, mientras que usted lea la Biblia, por favor, lean la Biblia diligentemente. Y si la Biblia es difícil de entender, entonces lean los libros de la historia de la redención para que les ayuden a entender la Biblia mejor. Entonces es a través de la Biblia que nos podemos preparar espiritualmente. Y ese es el conocimiento que podemos usar cuando nos comunicamos con Dios. El conocimiento del mundo solo lo utilizamos para el mundo, pero el conocimiento de la palabra es algo que podemos usar para siempre, aun cuando entremos al reino de los cielos. Alguien dijo una vez que para entender y leer la Biblia, leer y entender la Biblia es una inversión para la eternidad. C.S. Lewis dijo lo siguiente acerca de la Biblia. Él dijo, la ciencia siempre cambiará. La filosofía siempre criticará. Las naciones repetirán sus errores. Sin embargo, la palabra de Dios siempre permanece igual. La ciencia cambiará, la filosofía cambiará, los lenguajes del hombre, de la humanidad desaparecerán y nuevos se desarrollarán. Sin embargo, algo que siempre permanecerá es la Biblia. La Biblia nunca cambiará. Y esto es la eternidad de la Biblia. La ciencia cambiará, la filosofía cambiará y también las lenguas cambiarán. Y también las naciones desaparecerán y nuevas naciones aparecerán. Sin embargo, la palabra de Dios nunca cambiará y permanecerá. En América hubo un presidente, el sexto presidente de Estados Unidos, John Quincy Adams, y él dijo, la Biblia es algo que no se compara con nada en el mundo. Es como un tesoro que sobrepasa todas las expectativas, todos los pensamientos. Y eso es lo que la Biblia es. Y esta palabra nos ayuda y nos dice el día de hoy, nos ayuda a estar abundantes hoy, a tener esperanza para mañana. Entonces, mis amados santos, el apóstol Pablo, quien se estaba preparando para su muerte, todavía está pidiendo la Biblia y oro que aprendamos de él, sabiendo que ese día va a llegar, que nosotros, para que cuando llegue ese último día no tengamos de qué arrepentirnos, que nosotros nos refugiemos, estudiemos la palabra, crezcamos en la palabra. Porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que llegara rápido? Primero, para prepararse para el invierno. Segundo, para que leyera la Biblia. Y número 3, para que se preparara para el evangelismo. Y eso fue por eso fue que le dijo a Timoteo. En el verso 9 le dijo, ven, procura venir a verme. Y dice, por Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Si miramos a Colosenses y otros versículos, Demas era otro compañero de Pablo, pero amó más al mundo y traicionó a Pablo para irse para el mundo. Y en el verso 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo puedo yo proclamar el evangelio? Él le dice a Timoteo en el verso 11, cuando vengas, tráeme a Lucas contigo. Vamos al verso 11 todos juntos, segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Dice, Lucas está conmigo. Timoteo, cuando vengas, trae a Marcos. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. ¿Para qué? ¿Para el beneficio de qué? Para el beneficio del misionero.
Para el evangelismo, para eso me sirve Marcos. Vamos al verso 17 todos juntos. 자, 시작. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. 있게 하려 하신 건 보세요. 주께서 Así fue librado de la boca del león. Aquí dice, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. 하나님께서 지금요 Él todavía me da fuerzas. Hasta este punto todavía me ha sostenido, me sostiene mi cuerpo. 그것은 바로 Y todavía ayuda a mi corazón para que siga palpitando. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que yo le predique el evangelio a los gentiles. 가까울수록 전도의 의지가 약화된 것입니다. A medida que se acercaba la muerte al apóstol Pablo, 전도의 su fuerza de evangelismo nunca disminuyó. Él todavía tenía esa pasión para proclamar la palabra, porque cuando se trataba de proclamar el evangelio de la sangre de Cristo, él quería darlo todo. Él estaba loco por el evangelismo. Aún en la cárcel seguía pensando en evangelizar. Y en la cárcel, 그렇게 생각하지 않았어요. 하나님은 나를 감옥에 él nunca cuestionó a Dios por estar en la cárcel sabiendo que estaba trabajando para él. No, él estaba allí en la cárcel y él entendía que aún en la cárcel podía evangelizar. Donde él iba siempre pensaba en evangelizar, aún en la cárcel, aún cuando estaba fuera de la cárcel, a todo tiempo, en todo lugar, aún cuando la sombra de muerte se acercaba a él. 그리스도의 복음, 피 묻은 복음을 이 로마의 모든 El- 사람에게 전하고 나서 내 삶을 마쳐야 되겠다. 그런 전도의 불편한 Él decidió terminar su vida llevando el evangelio a todo Roma, y con esa pasión, él tenía esa pasión, esa determinación aún antes de morir. Entonces, mis amados, antes de que el invierno de su vida llegue, oro que ustedes evangelicen. 전도 많이 하고 선교 많이 하고 ¿Quién es la persona que es más recompensada en el cielo? Aquella que evangelizó. Dios bendecirá a aquellos que evangelizan. Cuando usted evangeliza, Dios lo bendice. Dios bendice su casa, su pueblo, su ciudad, su país. Entonces, ¿a cuántas personas ha usted evangelizado? A lo mejor usted diga, pastor, es muy difícil para mí venir yo sola. Es un milagro que al menos yo venga. No diga eso. 여러분 전도도 인생의 차가운 Aún el evangelismo, cuando llegue el invierno en su vida, ya no va a poder evangelizar. Pero antes de que el tiempo llegue, de que usted ya no pueda evangelizar y que tenga que arrepentir, yo oro que usted tenga el poder y la determinación. 말씀을 전하시고 열심히 선교하시기를 Oro que usted puedan proclamar la palabra de Dios y la historia de la redención. Entonces, antes de que llegue el invierno, antes de que la estación en que ya no pueda trabajar llegue, antes de que el invierno de su vida llegue, porque usted no sabe cuándo va a morir. Mira las personas en Corea. 그게 마지막이었어요. Murieron 29 personas en un incendio. Murieron, parece que en un baño. Ellos entraron en ese baño por última vez en sus vidas y no sabían que su vida iba a terminar. Y lo mismo es para nosotros. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar, no sabemos. Pero antes de que llegue el invierno de nuestras vidas, antes de que llegue ese día, yo oro que ustedes regresen a Dios rápidamente, pronto. Si usted no regresa a Dios, entonces es el infierno para usted. 여러분의 생각이 하나님 앞에 돌아오셔야죠. ¿Será que solamente usted va a ir al cielo por venir a la iglesia? No, su corazón tiene que regresar a Dios, no porque viene a la iglesia se va a ir al cielo. Tiene que enfocarse en la misión que Dios le ha dado. Y oro que ese sea, que cualquier cosa, que sea lo que sea que usted está haciendo, que usted esté haciendo lo que Dios le dio por hacer y que usted esté cumpliendo ese trabajo. No importa qué tan difícil sea. No importa qué tan ocupado usted esté en la obra de Dios. Dios nos va a preguntar, ¿es eso que hemos hecho para Él? ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho para mí? Oro que ustedes entiendan y lean la Biblia profundamente. La verdad que ustedes reciben de la Biblia, la sabiduría que ustedes reciben de la Biblia. Esta 내가 만나는 한 사람이라도 es una verdad incambiable. Y si hay una forma de evangelizar al menos una persona, díganle del Evangelio, de la sangre de Cristo. Yo oro en el nombre del Señor que ustedes cumplan esto en el nombre del Señor. Antes de que el invierno de su vida llegue, antes de que la muerte llegue,
oro que ustedes cumplan esto en el nombre del Señor. Vamos a orar. 살아계신 주님, Padre Dios, 한국 충청북도 제천에서 일어난 화재 사고를 통해서 언제 hoy hemos aprendido, hoy escuché de ese desastre en Corea, de todas esas personas que murieron. Y tenemos que entender que nosotros tampoco sabemos cuándo vamos a morir. Y antes de que llegue el invierno en nuestras vidas, los últimos días de nuestras vidas, así como el apóstol Pablo, ayúdanos a cumplir esas tres cosas. Ayúdanos a venir pronto a ti. Ayúdanos a cumplir la obra que tú nos has encomendado. Y ayúdanos a entender, a leer la Biblia cuidadosamente. Y ayúdanos a trabajar espiritualmente para cumplir tu obra. Y ayúdanos a trabajar a proclamar la sangre de Cristo a uno más, para que podamos cumplir con ese fruto del evangelismo, ese fruto misionero, para que cuando el Señor venga a nosotros podamos estar enfrente de ti sin nada de que arrepentirnos. Antes de que el invierno de nuestra vida llegue, Señor, ayúdanos a cumplir todo eso. Si no pudimos vivir de esta forma en este año, ayúdanos a vivir de esta forma o a cumplir con estos tres propósitos durante el resto del año y del próximo año. Y todo te lo pido en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. 우리 찬송가 Himno 370장 새 찬송가